buenos días, profesor y compañeras. Mi nombre es Marisol Jeriquispe y contamos con la participación de dos ponentes, María Magdalena Paza Quispe y la señorita Magali Vanessa Calapuja Machaca. A continuación, vamos a dar un análisis de la película El Club de la Sociedad de los Poetas Muertos. Esta película de la Sociedad de los Poetas Muertos fue una película muy aclamada en su momento. Salió a la luz en el año 1989, pero está ambientada en los años 50. Esto generó una gran polémica porque muchas personas hacen de esta una película de culto. Por ciertos críticos, no es más que un melodrama, bien dirigido y muy bien representado por sus actores. Continuando, vamos a dar un pequeño fragmento de esta película, que nos dice que está basada en una institución educativa muy prestigiosa, que es la Academia Welton, con normas muy rígidas basadas en la consigna de tradición, honor, disciplina y excelencia, hasta que llega el profesor Keating a romper progresivamente con estas tradiciones. A continuación, vamos a analizar las escenas más importantes de la película. Para esto, cada participante va a tener 2 minutos para dar su aporte. Iniciaremos con la primera escena, que es Bienvenida a la escuela. Esta película inicia realzando el concepto de educación bajo 4 pilares: tradición, honor, disciplina y excelencia. ¿Cómo podemos evidenciar el tipo de educación por la cual está regida la escuela? Vamos a pasar con la participante María Magdalena Paza, quien contará con 2 minutos para dar su aporte. Ante todo, muy buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad de expresar mi opinión. Buenos días, exponente y compañera Vanessa. Bueno, para esta pregunta, yo me baso en 2 grandes puntos que pude observar en la película. El primero es al inicio de la película. Como algunos hemos visto y de repente los que no, les voy a poner en contexto, ¿no? La película inicia cuando el director presenta los 4 grandes pilares en los que se basa la escuela: honor, disciplina y excelencia y tradición. Bueno, estos pilares, ¿qué nos demuestran? ¿Qué nos demuestran? Nos demuestran que están regidos por una serie de tradiciones, de reglas, y que en el transcurso de la película los alumnos se burlan de estas reglas o de estos pilares. Los alumnos no le tienen respeto. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta por qué, por la manera en la que se burlan, ¿no es cierto? No hay respeto con respecto a estos pilares. Y eso sí lo podemos denotar en el comportamiento de los alumnos, en la manera en la que todos están en una linealidad, en un comportamiento como unos robots, lo podemos decir así. También me baso en otro gran punto, que es lo que expuso el director. Los definió como la luz del conocimiento. Es decir, que desde ahí podemos partir, ¿no? Desde la teoría de Iván Pavlov, de que para la escuela los alumnos son solo eso, son un recipiente en donde depositan conocimientos y solo su importancia de los alumnos solo se fundamenta en eso, en el conocimiento. Entonces yo lo puedo definir y puedo contestar a esa pregunta diciendo que la educación que está recibiendo o que brinda esta escuela es una educación conductista. Conductista en donde los alumnos solo valen por sus conocimientos, más no por sus pensamientos, por su forma de ser. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, María Magdalena, por tu aporte. Ahora vamos a continuar con la participante Magali Vanessa, la cual contará con 2 minutos para dar su aporte. Bien, muchas gracias, Marisol. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras. Buenos días, María. Bueno, el aporte que yo puedo dar ante la primera escena es el siguiente, ¿no? Traigo a la luz al autor Paulo Freire, que nos habla sobre una pedagogía tradicional, ¿no? Que está basada por las reglas y el qué debe suceder en una familia, ¿no? Si uno fue doctor, el hijo tiene que ser doctor y seguir esa línea, ¿no? Entonces, según Paulo Freire, nos habla sobre la pedagogía tradicional
y nos dice que el maestro se va a ser considerado como la persona encargada de depositar conocimiento en cada uno de los estudiantes. Nos dice también de que el maestro va a evaluar la práctica de los alumnos de una manera en la que solo se va a centrar en el producto de estos, más no en el proceso. Y la pedagogía tradicional lo que hace es ver al alumno como una persona que solo debe recibir conocimientos y debe de memorizarlos, ¿no? Y esto también nos hace recordar a Iván Pavlov, que nos habla sobre la teoría conductista. Obviamente que la pedagogía tradicional o conductista dice también de que el alumno no va a tener una buena relación con el profesor, ¿no? ¿Por qué? Porque el profesor siempre va a estar por encima de él. ¿Y cuál es lo malo de una teoría conductista o de una pedagogía tradicional? Y es que se califica al alumno por medio de notas, ¿no? Estas notas que son cuantitativas, obviamente, hacen que el alumno dependa de ellas, ¿no? Dependa de una nota para sentirse adaptado o para sentirse bien emocionalmente o no. Depende de una nota para saber cuánto o cuál es el valor que él tiene. Muchas gracias, Magali y Vanessa, un gran aporte a las dos participantes. Vamos a dar una pequeña conclusión de esta escena. Muy bien, esta se basa en el autor de Iván Pavlov, que su teoría es del conductismo. Muy bien, también tenemos al otro autor, que es de Paulo Freire, que nos dice que el conocimiento no se transmite, se construye. Y otra frase o otro aporte que podemos dar es de que nadie puede educar, nadie educa a nadie, sino uno mismo se va a educar. Vamos a continuar con la siguiente escena, la cual hemos titulado El reencuentro. En esta escena vamos a visualizar cómo los jóvenes pasan de un estado de felicidad a un estado de enojo, de ira al enfrentarse con la realidad. Cuando Neil muestra sus ansias de vivir, pero su padre lo limita. ¿Qué opinión tienen sobre la presión familiar ejercida hacia los jóvenes protagonistas y cómo afecta esto en sus vidas? Muy bien, vamos a continuar con María Magdalena, la cual cuenta con 2 minutos para dar soporte. Muchas gracias. Bueno, para esta escena, ¿no? Que es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos cómo los alumnos se sienten presionados por sus familias para cumplir los sueños de sus familias, más no les importa lo que los chicos quieran hacer por sus vidas. En esta escena yo me pongo a pensar y me traslado a la escena en donde Neil y sus compañeros cómo ahogaban sus opiniones, ¿no? Como anteriormente les mencionaba, de que se encerraron en su cuarto, se formaron un grupo, se encerraron en su cuarto y comenzaron a burlarse, ¿no? A burlarse de los 4 pilares. Pero ¿por qué cerrar la puerta de su cuarto? Desde ahí podemos evidenciar el temor, ¿no? A expresar sus opiniones, o el temor a que alguien más nos oigan, ¿no? Desde allí podemos evidenciar. Mientras están charlando, vemos como el padre de Neil, ¿no? Con la revista. Neil, cuando quiere dar su opinión y decir, no, que él sí quiere continuar, su padre le dice de que, con una mirada, es más, no le dice nada, ¿no? Con una mirada lo saca hacia la parte exterior del cuarto y le dice de que no tiene por qué hablarle así delante de sus amigos. Entonces, desde allí podemos ver el temor que tiene Neil de desafiarlo, ¿no? Porque no le dicen de lo sacara de la revista. Entonces, desde allí podemos evidenciar esta presión que ejerce, el temor de decir su opinión hacia su padre. Cuando el padre se va, sus compañeros se acercan y le dicen, ¿por qué no le dices que tú quieres seguir continuando con la revista? Neil les dice, pero ¿por qué no le dices tú que tú quieres ser que no quieres ser un banquero? ¿Por qué no le dices tú que tú no quieres ser un abogado? Entonces vemos cómo cada uno de sus compañeros también cargan sus propias cruces. Esa cruz en el que tienen que aceptar lo que sus padres les dicen, pero no expresar sus opiniones. Yo no estoy de acuerdo
No, yo al observar esta película sentí con la impotencia de que los alumnos no podían expresar sus opiniones. No estoy de acuerdo en la actitud del padre. ¿Por qué? Porque los priva, ¿no? Los priva de que de que sus hijos, lo vemos representado en el padre de Neil, lo priva de que su hijo cumpla su sueño, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo hace? Para que Neil continúe con sus estudios. ¿Y en qué le va a favorecer esto? En conocimientos y más conocimientos, según su padre, para que no interfiera en sus estudios, ¿no? Y pueda continuar estudiando y llegar a ser un profesional, pero ¿eso en qué le beneficia a él? A Neil no lo llena y lo vemos cuando está disconforme, ¿no? Con la actitud de su padre. Esa sería mi apreciación y mi respuesta. Muchas gracias por darme la oportunidad de Muchas gracias. Muchas gracias, María Magdalena. Ahora vamos a continuar con Vanessa, la cual contará con 2 minutos. Adelante. Muy bien, muchas gracias. En esta escena podemos ver cómo el padre de Neil genera pues una opresión, ¿no?, hacia los sueños de su hijo. Esto nos recuerda al libro de la pedagogía del oprimido, ¿no?, de Paulo Freire, donde nos dice que existen opresores, que en este caso vendría a ser el padre de Neil, ¿no?, que quiere imponer sus ideales, sus normas, sus conductas. Y pues nos habla también del oprimido, ¿no? Y que cuando el oprimido tiene esa forma de valentía, de querer salir de ese sistema en el cual vive, en ese sistema opresor en el cual está inmerso, pues ¿qué hace el opresor? El opresor intenta limitarlo, ¿no? Entonces, lo que se le podría decir al padre de Neil es de que debería dejar de que su hijo pues pudiera perseguir sus sueños, ¿no? Porque como nos dice Ken Robinson, cuando una persona hace lo que le gusta, pues se siente vivo, se siente capaz, se siente con energía, ¿no? Que va a ser una persona que va a aportar mucho a la sociedad. Gracias. Muchas gracias a los dos participantes. Vamos a dar una pequeña conclusión y vamos a agregar. Muy bien, hemos tocado 2 autores, que es Paulo Freire, que habla sobre la pedagogía del oprimido y que nos dice que si el opresor se siente oprimido, no va a poder liberarse y no va a salir a flote los conocimientos o lo que él quiera dar a conocer. Y también puedo aportar de que tenemos a Ken Robinson, donde él defendía mucho lo que es la importancia de las artes disciplinarias, que es la música, el teatro y la danza. Y nos decía que si uno amaba o se sentía apasionado por realizar esas cosas, era lo mejor que él iba a hacer él mismo. Muy bien, vamos a continuar con la tercera escena, que es de Carpe Diem. En esta escena aparece el profesor John Keating, quien muestra una educación no tradicional para la época. ¿Cómo beneficia este tipo de educación en los estudiantes de John Keating? Vamos a continuar con la participante María Magdalena, la cual va a contar con 2 minutos. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Para contestar esta pregunta. Es muy profunda, ¿no? La frase. Carpe diem, aproveche el día. Esta es una frase que motivó a los alumnos. Cuando escucharon esta frase, la manera en la que lo dijo el profesor, desencajándolos de salir del aula, de llevarlos a observar esas fotografías que, a pesar de que ellos pasaban todos los días por esa sala, no lo apreciaban a detalle, ¿no? Entonces, los invitaba a observar estas fotografías y les decían que escuchen, ¿no? ¿Qué creen que dicen esos alumnos que están en la foto? Y mientras veían los alumnos las fotos, el profesor Keating decía Carpe diem, aprovecha el día. Y es una gran lección, porque estos alumnos, según el profesor Keating, nos dice de que ya no están. ¿Por qué? Porque al final todos seremos o nos convertiremos en polvo, ¿no? ¿Y qué nos va a quedar de la vida que estamos viviendo? Las experiencias, pero en este caso los alumnos no están viviendo sus vidas. Entonces, ¿qué les va a quedar para ellos? Aquí los alumnos despiertan en sí mismos una curiosidad, ¿no? Y aquí podemos ver que los alumnos pues también se topan con una gran pared que nos dijo, que nos decía, ¿no? Ken Robinson,
para este punto voy a tocar en especial a Ken Robinson, que nos decía de que hay personas que disfrutan, los dividía a dos tipos de personas, ¿no? Las personas que disfrutan lo que hacen y a las personas de que no, que esperan a que termine el día y continuar con ese siglo, era como algo tedioso, ¿no? Continuar con lo que hacen. Entonces, yo catalogaba a los alumnos como aquellas personas de que no disfrutaban lo que hacen, según Ken Robinson. Porque no lo disfrutaban, pero ese gusto por vivir y aprovechar el día se despertó justo en ese momento, cuando el profesor Keating les dijo, carpe diem, aproveche el día. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la participante Magali Vanessa, la cual contará con 2 minutos para dar su aporte. Muy bien, muchas gracias. Lo que quiero rescatar del profesor Keating es pues esa pedagogía poco tradicional que tenía, ¿no? De que no solo estaba regido a estar en las aulas, sino que buscaba y tenía otro tipo de estrategias por las cuales se podía enseñar. Y utilizando también o llamando también al autor de Ken Robinson, podemos decir de que enseñar es un arte, ¿no? El profesor tiene que buscar la manera de poder llegar al alumno. Quiero resaltar también de que el profesor Keating no solo era un profesor que impartía conocimientos, ¿no? Que simplemente trataba de decirles a sus alumnos, tienen que saber esto, aquello y llenarlos de conceptos, sino que él enseñaba a sus alumnos competencias para la vida. Y esto lo podemos apoyar en el autor de Jürgen Klarig, en su documental Un crimen llamado educación, donde nos dice de que los profesores deberían de enseñarnos, ¿no? Enseñarnos pues competencias para la vida, enseñarnos cómo poder enfrentarnos a la vida, cómo poder perseguir nuestros sueños, ¿no? Y poder lograr lo que queremos. Gracias. Muchas gracias a las dos participantes. Ahora vamos a continuar con una pequeña conclusión y un aporte muy importante. Hemos tocado varios autores. En esta oportunidad tocamos a Ken Robinson, que nos habla sobre el libro que tiene, que es El Elemento, que nos dice que busca lo mejor de nosotros mismos, aquello que nos apasiona, la cual nos quiere decir que hay muchas personas que lo que le gusta lo realiza con mucha pasión y lo hace con mucho esfuerzo, pero cuando no le gusta lo hace o busca la manera que se acabe el tiempo o busca la manera de que acabe pronto. Y también tocamos al autor de Jürgen Klarig, que él reafirma que debe enseñarnos competencias, a ver, otra vez, Jürgen Klarig, la cual él nos indica que nosotros debemos practicar o enseñar competencias para la vida. Muy bien, ahora vamos a continuar con la cuarta escena, que es Descubrimiento del Club de los Poetas. Este libro el libro impulsó a los estudiantes a realizar aquello que los apasiona. Podemos interpretar esta escena como la liberación de lo que debería ser para convertirse en lo que quieran ser. ¿Qué opinión puedes dar sobre esta escena? Pasamos con la señorita María Magdalena, la cual contará con 2 minutos para dar soporte. Esta es una escena igual de importante que las demás, ¿no? Porque aquí los alumnos descubren que el profesor Keating pertenecía a un club en donde podía ser el mismo. ¿Y cómo lo descubrieron? Pues el profesor Keating mismo les dijo, ¿no? Cómo era estar allí en ese club. Allí podía expresar sus opiniones, en ese club podía ser el mismo, ¿no? Podía partir desde sus sentimientos y expresar todo lo que pensaba. Desde aquí podemos ver que los alumnos se sentían maravillados con esa experiencia que el profesor contaba. Y desde aquí podemos ver que ese fue el principal impulso para realizar o vivir su vida en carpe diem, ¿no? Aprovechando el día a día. Muchas gracias, María. Ahora vamos a continuar con Magali Vanessa, la cual contará con 2 minutos para dar soporte. Adelante. Bien, muchas gracias. Esta escena en particular
nos muestra, ¿no? La curiosidad del estudiante. Y cómo es que los chicos se animan, ¿no? A crear el Club de los Poetas Muertos. ¿Por qué? Porque el profesor Keating les comentó, ¿no? ¿Qué es lo que él hacía en ese club? Y más que la curiosidad, también fue la forma en que el profesor, cómo lo contó, ¿no? Cuando algo te apasiona, pues lo cuentas de una manera en la que no solamente infringen tus palabras, sino también que infringen los gestos, ¿no? La expresión corporal que tuvo el profesor Keating al momento de hablar sobre lo que era el Club de los Poetas Muertos, ¿no? Y obviamente que ya los estudiantes pues tuvieron esa curiosidad de lograrlo y además que el profesor Keating también les dio a conocer que él pudo ser él mismo, ¿no? Pudo de alguna manera buscar entre lo que más le gustaba, que era la poesía, pues enriquecer más, ¿no? Su conocimiento a través de algo que le gustaba. Y bueno, los chicos como vivían oprimidos, pues al escuchar a su profesor, pues sintieron esa necesidad o sintieron que ellos también podían tener un lugar especial donde podían ser ellos mismos. Gracias. Muchas gracias a las dos por los grandes aportes que están dando. Muy bien, vamos a tocar acá un autor muy importante donde nos dice Paulo Freire, que nos habla sobre la educación liberadora. Nos dan dos puntos muy importantes, que es la acción y la reflexión. ¿Qué es la acción? Dice que nosotros, él debe construir debe construir lo que quiere vivir, y en la reflexión lo va a hacer lo mejor para que sea para la humanidad. ¿Sí? Y en esta escena nos recalca mucho cómo los estudiantes, a pesar de todo, trataron de salir adelante, hicieron lo que más les apasiona. Bueno, vamos a continuar con la quinta escena, que es el comedor. En esta escena queda plasmada la frase resaltante compartida por el profesor Keating y su colega. Si un corazón está libre de sueños locos, es seguramente feliz, pero Solo un hombre con sueños puede ser feliz, es siempre así y así siempre será. ¿Cómo podemos interpretar estas dos frases? Continuamos con María Magdalena, la cual contará con 2 minutos. Adelante. Muchas gracias. Yo interpreto esta frase como algo que vivimos, ¿no? Dos posiciones de una educación, de este sistema en la que estamos hasta ahora. Actualmente estamos en este sistema con dos ideologías muy diferentes. Si un corazón está libre de sueños locos, es seguramente feliz. Y esto nos habla Ken Robinson, ¿no? Que vivimos en una linealidad, en donde debemos continuar con nuestros conocimientos, en donde el docente no hace más que impartir conocimientos y el alumno recibirlos. Y esto ha ido desde hace mucho tiempo. Por eso es que uno de esos 4 pilares de esta escuela es la tradición, ¿no? Y ahí se refleja. Y cómo vemos la otra posición de Keating, ¿no? Keating lo dijo, esa es la frase que yo di, en la que dice, pero solo un hombre con sueños puede ser feliz. Es así y así siempre será. Este es lo que buscamos actualmente, ¿no? Que ya nos deje de importar o dejemos de priorizar el conocimiento, sino que prioricemos lo que sentimos, nuestras opiniones, nuestra apreciación respecto al mundo. John Robinson parte mucho de esto, ¿no? De que debemos de disfrutar de lo que tenemos, contextualizarnos, dar una apreciación crítica del mundo para mejorarlo. Entonces, esas serían mis apreciaciones. Muchas gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias, María. Vamos a continuar con Magali Vanessa, la cual contará con 2 minutos para dar soporte. Adelante. Bien, muchas gracias. La frase del profesor Keating, ¿no? Pero solo un hombre con sueños puede ser feliz. Es siempre así y así siempre será. Pues nos marca mucho y me recuerda también a las palabras del autor de Ken Robinson, obviamente, en su libro El Elemento. Y me gustaría pues leerles así, al pie de la letra, lo que dice Ken Robinson, ¿no? Que cuando una persona ha encontrado su elemento, hace lo que le gusta. Y al hacerlo, se siente ella misma. Y el tiempo transcurre de manera diferente y se siente vivo. Cuán importantes son estas palabras, ¿no? Hacer lo que nos gusta, sentirnos vivos.
Y bueno, es necesario que los estudiantes, ¿no? No solo en la película, sino también ahora, hagan lo que les gusta, sigan sus sueños, puedan incluso crecer a través de lo que más les gusta, ¿no? Cuando una persona, y lo vuelvo a decir, hace lo que le gusta, pues va a tener la necesidad de investigar, va a ser apasionado, va a dar lo mejor de él para las demás personas. Una de las cosas que también puedo resaltar, y otra vez recalcando al autor de Jürgen Klarig, es de que el profesor Keating en todo el video muestra o quiere darles a conocer a sus alumnos que vean la vida de una manera diferente, ¿no? Y que a través de ello pues puedan lograr sus sueños y seguir adelante. Gracias. Muchas gracias a las dos por su participación, dieron muy aportes muy importantes. Bueno, yo quiero dar a conocer al autor Ken Robinson, donde nos dice que las escuelas matan la creatividad. ¿Qué finalidad tiene esta frase que nos da Ken Robinson? Donde nos dice que los estudiantes no pueden liberarse o no pueden ser ellos mismos siendo imaginarios o dando su propio conocimiento, ya que esta educación está siendo muy rígida y esta tradición está siendo, no tiene que pasar de los estándares. Por eso nos dice Ken Robinson que los estudiantes están siendo educados para ser buenos trabajadores, no para ser pensadores creativos, que sean que tengan un objetivo de convertirse en tener unos conocimientos por ellos mismos. Y también nos dice que la educación debe ser práctica, no debe ser solamente impartida con materias y guiándose de ahí. Muy bien, vamos a continuar con la sexta escena, que es la primera reunión en el Club de los Poetas Muertos. Se dio en una cueva en el bosque a las afueras del colegio. ¿Por qué crees que fueron impulsados a reunirse en un lugar alejado? Continuamos con María Magdalena, la cual contará con 2 minutos para dar su aporte. Muchas gracias por darme la palabra para responder a esta pregunta. Hay una escena muy importante, ¿no? Que nos dicen, tanto el profesor como los alumnos, que el motivo por el cual se reúnen es para extraer la médula de la vida, ¿no? Y yo lo puedo interpretar con esa necesidad de liberarse. Y aquí puedo citar específicamente a Paulo Freire, en una frase que les voy a leer textualmente porque me parece muy importante que todos tengamos en cuenta, ¿no? Que dice, la gran tarea humanista e histórica de los oprimidos es liberarse a sí mismos para poder liberar también a los opresores. Cuán importante, y me parece que define esta escena. ¿Por qué? Porque este es el primer paso, ¿no? Para los chicos, para los alumnos, el reunirse y poder expresar sus opiniones, de dejar ese confort que tenían en la escuela, porque el lugar en donde se reunían era una cueva muy insegura. Cuando miraba la escena yo pensé que algo malo les iba a ocurrir porque era una zona muy alejada, pero preferían eso, reunirse en una cueva insegura, a estar en un lugar, en la escuela prácticamente, ¿no? En un lugar en donde no tenían la oportunidad de expresarse. Desde ese punto pude llegar a lo que nos dice Paulo Freire, ¿no? De la necesidad de liberarse, la necesidad de encontrar la médula de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias por el aporte, María. Vamos a continuar con Magali Vanessa, la cual contará con 2 minutos para dar su aporte. Adelante. Bueno, esta primera reunión del Club de los Poetas Muertos, pues nos da a conocer, a saber qué es lo que hace la pedagogía. Ya me olvidé. No. Ya, bueno, la primera reunión del Club de los Poetas Muertos nos da a conocer lo que hace la educación tradicional, ¿no? Que cuando el alumno debería de sentirse feliz estando en la escuela, participando, de alguna manera adquiriendo conocimientos a través de situaciones significativas, pues no lo hace. Tienen que recurrir a un lugar ajeno, a una cueva insegura, como ya lo dijo María, ¿no? Una cueva, porque ahí, solamente ahí se podrían sentir siendo ellos mismos. O sea, ¿qué está haciendo la educación, no? ¿Qué está haciendo la educación tradicional?
¿Qué está haciendo el conductismo con los alumnos que necesitan buscar lugares ajenos a la escuela para sentirse ellos mismos? Cuando la escuela debería de ser el principal lugar donde ellos puedan expresarse, donde ellos puedan disfrutar, ¿no? Y contando con la guía de sus maestros o sus docentes, ¿no? Gracias. Muchas gracias por la participación de los dos, unos aportes muy significativos. Bueno, vamos a continuar, vamos a hablar sobre el autor de Ken Robinson, la cual, como nos dice, la educación está haciendo que los estudiantes no se sientan libres de poder aprender o libres de poder ser ellos mismos. Por eso nos dice que el sistema educativo, Ken Robinson nos dice que el sistema educativo está haciendo que está logrando satisfacer las necesidades, pero de las demás personas, y está creando estudiantes que solamente tengan cerebros que la puedan llevar para aquí, por ahí, y no solamente que ellos puedan ser libres. Por eso se dice que la educación debe ser práctica y no solamente impartida, no solamente debe ser guiada u orientada. Muy bien, vamos a continuar con la séptima escena, que es clases. Durante las clases se empieza a evidenciar las tendencias constructivistas de la metodología pedagógica de Mr. Keating. ¿Qué opinión tienes de la pedagogía de Mr. Keating? Vamos a continuar con la señorita María Magdalena, la cual te contará con 2 minutos para dar soporte. Adelante. Bueno, muchas gracias por darme pase, Marisol, para expresar mi opinión con respecto a esta escena, ¿no es cierto? Las clases que brinda el profesor Keating son únicas. En la película podemos observar que no es tradicional como nos plantean los profesores, ¿no? Los profesores de esa escuela, no. El profesor Keating marcó la diferencia. ¿Por qué? Porque sus clases no se basaban en solo estar en el aula, ¿no? Como vemos en la película, de repente algunos de ustedes lo han visto, los invita a salir a otros ambientes, al patio, no sé, a otros lugares a patear la pelota. Desde allí impartía los conocimientos el profesor Keating. Entonces podemos ver que su pedagogía o en lo que se basa es algo conductista, en donde el alumno, constructivista, perdón, en donde el alumno es el centro de atención, es lo más importante en la educación, ¿no es cierto? Aquí yo reafirmo lo que dije anteriormente, según Ken Robinson, que el profesor Keating es una de las dos personas en las que los dividió Ken Robinson, ¿no? Es una de las dos personas, una de las personas que ama lo que hace, que de verdad, y yo le evidencio en la película, que ama ser educador. Y luego yo me baso en otra que dice, en el autor Howard Gardner, que nos dice, ¿no? Y eso yo creo que en ese pensamiento se basa el profesor Keating, ¿no? De que los alumnos tienen un pensamiento o un aprendizaje divergente, no todos son iguales. Y desde allí se basó el profesor. Entonces yo veo de que le dio la importancia a cada uno, qué es lo que necesitaba cada estudiante, lo que otros profesores no hacen, ¿no? Que solo entraban, les ponían a leer un poema, marcaban en la pizarra el concepto y la intención era que copien y se lo memoricen. No, el profesor Keating tiene un pensamiento más constructivista. Mi pensamiento es que, y mi opinión sobre la pregunta que me acabas de hacer, Marisol, es que el profesor Keating es un verdadero maestro, ¿no? Que actualmente incluso podemos tomarlo como ejemplo para llegar a los alumnos, para marcar una diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por el aporte. Vamos a continuar con Magali Vanessa con su aporte, la cual contará con 2 minutos. Adelante. Gracias, Marisol. Y bueno, sí, el profesor Keating mostraba, pues, ¿no? Un amor a enseñar, ¿no? Como nos decía Ken Robinson, enseñar es un arte y él tenía ese arte para poder llegar a sus alumnos, ¿no? Algo también que podemos ver en él es la pedagogía del amor de Sergio Tobón, ¿no? Donde nos dice de que
él como maestro debe de relacionarse con sus alumnos, ¿no? De tratar de conocerlos, de darles esa confianza para que ellos puedan explayarse con él, ¿no? Puedan contarle cosas, involucrarse el maestro también en la vida de los alumnos para conocer el qué y el por qué de sus comportamientos o de sus conductas, ¿no? Eh, la teoría constructivista es muy buena ante la educación. ¿Por qué? Porque hace que los alumnos o los estudiantes puedan tener una opinión, ¿no? Puedan crear sus propios aprendizajes, puedan ellos autorregularse para que puedan conocer, saber o obtener conocimiento sobre algún tema de su interés, ¿no? Hay algo que nos decía el profesor perdón, el autor Juan Rivera Palomino, ¿no? Que la educación está en el proceso, ¿no? En el proceso, que no solo deberíamos de enfocarnos en los resultados, ¿no? Y esto pues se refleja en el profesor Keating, porque nunca les dijo, saben qué chicos, les voy a tomar un examen, o saben qué tienen que leerme de tal página hasta tal página, no, sino que les enseñó de maneras significativas, ¿no? Iba viendo en ellos la evolución, el cambio, los veía felices, ya no eran esos típicos alumnos, ¿no? De esta academia, donde siempre tenían en mente que debían de estudiar, estudiar y que para ellos no existía nada más. Gracias. Muchas gracias por los aportes muy interesantes, muy significativos. Hemos tocado autores muy resaltantes como el autor de Tobón, que habla de la pedagogía del amor, Alfagua, sobre el pensamiento divergente. Y si bien es cierto, tenemos a Paulo Freire también que nos habla que el conocimiento vamos construyéndolo nosotros mismos y que nosotros no debemos ser conformistas al recibir un conocimiento, sino debemos buscar más allá. Tenemos que ver más allá de lo que nosotros podemos ver, ¿no? Y que también este conocimiento sea algo proactivo, algo divergente para nosotros, que sean conocimientos que a nosotros nos van a ayudar a crecer. Muy bien, vamos a continuar con la octava escena, que es primer paso. En esta escena, Neil toma valor para realizar sus sueños, pero su padre lo limita. ¿Cuál es la actitud del padre ante la realización de sus sueños de su hijo Neil? Continuamos con el aporte de María Magdalena, la cual contará con 2 minutos para su aporte. Adelante. Muchas gracias Marisol. La actitud del padre, bueno, me hace recordar, ¿no? Lo que nos decía Paulo Freire en su libro La pedagogía del oprimido, que el padre es el opresor, lo limita, no lo deja realizar sus sueños, ¿no? El primer paso, al escuchar esta escena, se me vienen tres puntos muy importantes. La primera, cuando Neil descubre su deseo de actuar y lo dice y grita y le dice a Todd, ya encontré lo que quiero hacer, yo estoy decidido a postular para obtener ese papel. Pero, ¿qué pasa cuando Todd le recuerda que tiene que decirlo a su padre? Su semblante cambia y su deseo se baja y se frustra porque no hay una manera de decirle, le dice a Todd, ¿no? Déjame vivir con el pensamiento de que lo puedo lograr, con ese sueño, déjame siquiera imaginarlo, ¿no? Entonces, imaginar a su padre era como un símbolo de opresión, de que no era partícipe de ese sueño, no iba a participar de ese sueño que él tenía. Entonces, yo encajo, ¿no? En ese punto, al padre de Neil, a alguien que es un ser opresor, a alguien que no lo deja realizar sus sueños, ¿no? Y eso se ve en las actitudes de Neil cuando no es capaz de decirle lo que quiere hacer, o lo que quiere ser, ¿no? O sus deseos, o sus sueños que tiene y lo que desea lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Vamos a continuar con Magali Vanessa, la cual contará con 2 minutos para su aporte. Adelante. Gracias. En esta escena podemos evidenciar, ¿no?, cómo es que cada uno de los protagonistas de la película pues dan ese primer paso, ¿no?, como titulamos a esta escena, que es pues bueno, seguir y luchar por sus sueños, ¿no? Se nota cuán animados están. Por ejemplo, quiero resaltar
Canox, por ejemplo, que fue quien en esa etapa pues estaba enamorado de una chica, ¿no? Y cómo él se liberó de toda esa opresión que quizás vivía, fue porque no le importó nada y dijo, me voy a declarar. Y fue, pues, ¿no? Escribiéndole un poema a la chica y fue a buscarla. Entonces, eso es lo esencial, ¿no? Perseguir y luchar tus sueños, buscar tu elemento, como decía Ken Robinson, ¿no? Y obviamente que Canox y los otros protagonistas pues no tenían esa opresión como la tenía Neil, ¿no? Que tenía a su padre, que simplemente pensaba que para que él pueda ser un buen hombre o pueda ser un buen hijo, tenía que brindarle a su hijo simplemente conocimientos, que su hijo tenía que saber matemática, que tenía que saber cursos que supuestamente para él eran necesarios para la vida, ¿no? Y no identificaba en Neil las capacidades o las inteligencias múltiples, ¿no? Como nos habla Howard Gardner, ¿no? Que tenía su hijo, porque su hijo no le gustaba la matemática, o no le gustaba ese tipo de cosas, sino que él estaba más orientado al arte. Esa es la inteligencia, esa es la habilidad, la capacidad que él tenía y lo que quería realizar, ¿no? En este caso, pues al momento de que Neil quiere realizar sus sueños, pues es su padre quien no se lo permite, ¿no? Y ahí pues también podemos ver cómo es que una persona que ha crecido bajo ese sistema opresor no puede salir, ¿no? Sigue sintiendo ese miedo, ese temor de enfrentarse y luchar por sus sueños, ¿no? Pero bueno, eso ya vamos a tocar este punto más importante, creo, ya en las siguientes escenas, ¿no? Gracias. Muchas gracias por sus aportes muy significativos. Muy bien, vamos a citar al autor Paulo Freire, que nos dice algo muy importante y creo que resalta mucho esta escena, donde nos dice que el hecho de asumir el miedo es el comienzo del proceso de transformarlo en valentía. Al momento de cuando Neil no puede lograr, o sea, no puede continuar con lo que quiere hacer, pero solamente lograrlo hace un sueño, él ha dejado el miedo atrás para continuar, para hacer lo que más le ha gustado y se ha sentido muy feliz a realizarlo esto. Esto también resalta mucho a Ken Robinson, quien nos dice que nosotros debemos buscar o anhelar lo que más nos apasiona, lo que más nos gusta hacer, lo que nos hace sentir feliz y eso nos hace sentir que somos nosotros mismos. Y al tener esta valentía, al que nosotros podamos lograr de decir nuestros pensamientos o a liberarnos lo que sentimos, nos va a hacer que nosotros podamos seguir adelante. Muy bien, vamos a continuar con la novela, muy bien, vamos a continuar con la novena escena, que es Límites. Neil sufre por no encontrar la salida y continuar con sus sueños. ¿Qué significado nos trae la muerte de Neil? Continuamos con María Magdalena, la cual nos dará su aporte en 2 minutos. Adelante. Muchas gracias. Vemos cómo hace efecto, ¿no? Vemos cómo hace efecto esa educación tan tradicional, de la que tanto se enorgullece el director y todo el personal docente, casi todo el personal docente, excepto Keating, ¿no? Vemos cómo se ha ido acumulando en Neil la opresión de sus padres, la opresión y las expectativas que todos le tienen, ¿no? Por parte del director, por parte de los docentes, por parte de sus mismos amigos que inconscientemente le decían, ¿no? Que tenía que cumplir lo que sus padres querían porque no tenía otra opción. Y para ellos era como una burla, ¿no? Pero para Neil no. Todo lo que ha ido viviendo no era una burla, sino era una presión, una constante pelea que se armó dentro de sí, ¿no? Por realizar sus sueños o cumplir las expectativas de su padre. Entonces ahí vemos, luego continuando, ¿no? Con Paulo Freire, cómo la opresión ha influido en él, cómo su padre, y no solo su padre, sino el entorno, su madre inconscientemente también ha influido, a pesar de que no hablaba en la película, pero no hacía nada, y el no hacer nada es símbolo de opresión, porque no la apoyaba. Entonces ahí vemos que para mí la muerte de Neil significa
significa dos cosas. Significa liberación, ¿por qué? Porque Neil logró realizar sus sueños, pero ya no pudo, pero logró realizar sus sueños y se ve, ¿no? En la escena cuando él se para de la cama, mira su reflejo del personaje que actuó y ve que sí logró realizar lo que él más quería. Pero ahí va la otra opinión que tengo sobre esto, ¿no? De que la opresión ha influido en él y de manera negativa porque ya no pudo continuar más. La educación lo ha absorbido, ¿no? Ya no pudo continuar y tomó esta decisión tan drástica por la que actualmente vemos que en la sociedad pasa. En otros países, incluso en nosotros mismos, cuando no encontramos una salida, pensamos en la opción que puede que se nos haga más fácil, ¿no? Que es la muerte. Aunque no es fácil tampoco esta opción, pero para Neil fue la única salida. ¿Y qué lo llevó a esto? ¿Qué lo llevó a esto? Lo llevó a esa constante opresión. Lo siento por repetir tantas veces esta palabra, pero es que es la realidad. Es la realidad y no solo en la película, es la realidad en la que vivimos todos los días. Todos los días lo vemos en las noticias, todos los días lo vivimos y hasta en nosotros mismos. Yo me pongo a pensar y me pongo a analizar mi vida y de verdad hay situaciones en las que he vivido como Neil, satisfaciendo opiniones de terceros, más no pensando en mí. Y nos pone a pensar, ¿no? Si en ustedes, si ha afectado esta sociedad, esta educación. Entonces, esa sería mi opinión con respecto a esta escena tan trágica. Muchas gracias, María, por tu aporte. Continuamos con Magali y Vanessa, la cual tendrá 2 minutos para dar su aporte. Adelante. Gracias, Marisol. Quiero rescatar y volver a traer el nombre del autor de Jürgen Klarich, quien en su documental Un crimen llamado educación nos habla sobre la presión que ejerce el sistema educativo en los estudiantes, ¿no? Donde lo único que quieren es llenarlos de conocimientos, de exigirles, de presionarlos, que hacen sentir que ir a estudiar, que ir a una escuela, una universidad, es sinónimo de tener una mala vida. ¿Por qué? Porque sufren de ansiedad, de estrés y no pueden disfrutar la educación, que debería de ser el principal objetivo, ¿no? De un sistema educativo pues funcional. Bueno, la muerte de Neil, para mí siento yo que él se dejó absorber por ese sistema educativo opresor, ¿no? Como ya lo dijo María. Cumplió sus sueños, pienso yo, en mi opinión, que si hubiera cumplido sus sueños o él hubiera luchado por sus sueños, pues hubiera seguido peleando, hubiera dicho a su padre que él contra viento y marea iba a seguir su carrera, que era en este caso el arte, el actuar, porque eso es lo que le dijo el profesor Keating, ¿no? Que él debería de luchar por sus sueños, que no debería de quedarse ahí y que debemos dejar de lado lo que digan los demás y contra viento y marea, pues resurgir, ¿no? Para mí, él ya no pudo cumplir sus sueños. Cumplir sus sueños sería que él hubiera seguido con vida, ¿no? Hubiera luchado por eso. Sí lo saboreó, sí, saboreó lo que pudo haber sido su vida, pero tomó una mala decisión, ¿no? Al suicidarse. Lamentablemente, esto es un tema que hasta la actualidad se vive. Hay muchos países en los cuales los alumnos tienen pensamientos suicidas. ¿Y eso por qué pasa? Por un sistema educativo en el cual pues no te enseñan cosas prácticas para la vida, ¿no? Que no te enseñan a cómo tener un manejo emocional, sino simplemente de que te dicen de que tienes que estudiar o tienes que saber matemáticas, números, tienes que conocer y saber conceptos y tenerlos al pie de la letra, ¿no? Que bueno, que eso para la mayoría de estudiantes es muy estresante, ¿no? Simplemente vivir pendientes de una calificación que los hace buenos o los hace malos, ¿no? Entonces creo que también tendríamos que pensar, ¿no? ¿Qué mensaje nos deja la muerte de Neil? No solo para la película, sino también para nuestra vida real, ¿no? Para la actualidad, ¿qué está haciendo el sistema educativo con los estudiantes? ¿Por qué viven bajo tanta presión? Gracias. Muchas gracias a las dos por sus aportes muy importantes.
Muy bien, vamos a recalcar al autor Jürg Klarin, donde nos dice que la educación debe ser práctica, no solamente estandarizada o mediante el conductismo o una linealidad, ¿verdad? También tenemos un aporte muy importante donde nos dice un autor que es Ken Robinson, donde dice que la finalidad de la educación es capacitar a los alumnos en comprender el mundo que los rodea y que conozcan sus talentos naturales como objetivos para que puedan realizarse como individuos activos y que puedan salir adelante. Eso nos dice Ken Robinson, pero en realidad no sabemos en qué situación ya se ha encontrado Neil, ¿no? Porque hay un psicólogo que es Claire Roger que nos dice el mejor punto de vista para comprender a una persona, en este caso a Neil, sería ponernos en el punto de vista interior de esa persona, ¿verdad? No sabemos qué había sucedido. Muy bien, muchas gracias por sus aportes muy significativos. A continuación, para finalizar sobre esta película, vamos a dar una pequeña reflexión cada una de nosotras. Vamos a empezar con María Magdalena. Adelante. Muchas gracias. Bueno, me ha encantado compartir las opiniones que he podido tener con respecto a la película. Esa película nos deja una gran enseñanza, ¿no? Una gran enseñanza a la que yo puedo reducir en una frase que me impactó mucho y que lo voy a tener en cuenta en mi día tras día. La frase es carpe diem, aproveche el día, ¿cierto? Esta frase es muy significativa para nosotros porque en la actualidad no estamos viviendo nuestro día a día. Estamos viviendo para una sociedad que nos impone reglas, que nos impone conocimientos y lo presenciamos y lo juzgamos, pero no hacemos nada. Entonces, es importante tener en cuenta lo que nos decía Edgar Morin, ¿no? De que no podemos separar los elementos. Todo es un conjunto que debemos considerar. No podemos separarnos de nuestras emociones, de nuestros conocimientos. No podemos vivir en la idea de que nosotros podemos ser felices solo con conocimientos. No. Nosotros también importamos nuestras ideas, nuestras emociones, lo que nos decía el profesor Keating en esta película. Nosotros importamos por nuestras opiniones, ¿no? Y es por eso que se funda el Club de los Poetas o la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? En esta idea de expresar yo pienso que se llama así, ¿no? Porque expresaron sus ideas con temor, porque si alguien los descubre, ¿qué pasa? Los juzgan y lo que ha pasado, ¿no? En la película, los juzgaron, obligaron a que Keating saliera de la escuela. Entonces, para ese momento, para la película, el opinar, el decir lo que sientes era un error, era un crimen. Como decía nuestra compañera, la ponente Vanessa, un crimen, ¿no? Que ahora lo conocemos educación, un crimen llamado educación. El documental que nos abre los ojos, que nos dice que hasta ahora el error es castigado, que no podemos cometer un error porque ya las miradas están sobre nosotros, pero somos humanos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ser humanos? Entonces yo por eso resumo todo lo que he visto en esa película, todos los aprendizajes que he podido rescatar en la frase de Carpe Diem, aprovecha el día. Muchas gracias, María, por el ejercicio. Muy bien, continuamos con Magali Vanessa. Adelante con tu reflexión. Bien, quisiera concluir, ¿no? Diciendo lo siguiente. La educación se dio hace muchos años, en la época de la Revolución Industrial, ¿no? Donde se educaba, entre comillas, a las personas para que puedan trabajar en las empresas o en las fábricas de aquella época, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? Se educaba a todos por igual, porque todos tenían que hacer lo mismo, tenían que repetir una serie de pasos tal cual, porque si no, pues malograban la producción de las fábricas, ¿no? ¿Y qué ha pasado con el tiempo? En lugar de que esta educación cambie o mejore o se centre simplemente en los estudiantes, ¿no? En que el docente vaya al ritmo de ellos, ¿qué es lo que ha pasado? Pues nos siguen educando de la misma manera. Cuando ya no existen
todas esas fábricas, todas esas empresas donde nosotros queremos o debemos ir a trabajar. Entonces, ¿qué? Vuelvo a resaltar al autor, ¿no? A Howard Gardner, que nos habla sobre las inteligencias múltiples. Todos somos diferentes, no nos pueden enseñar de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema educativo? Es identificar esas habilidades y capacidades que tiene cada estudiante para poder darle un modelo educativo diferente y acorde a lo que él quiere, ¿no? Acorde a lo que el estudiante necesita, la necesidad del estudiante, ¿no? Para que él pueda estar, como lo dijo Ken Robinson, que es un autor que hemos hablado en casi todo el video, que pues los chicos puedan encontrar su elemento, ¿no? Salir adelante, ser personas que disfruten lo que hacen, ¿no? Sean personas pues de que para ellos el tiempo sea corto porque lo que están haciendo les brinda y los llena de energía, ¿no? Entonces debemos de tratar y reflexionar qué es lo que está haciendo el sistema educativo, por qué no ha cambiado a pesar de que ha pasado tantos años, ¿no? ¿Por qué nos siguen manejando de una misma manera como si fuéramos algunas piezas, ¿no? De alguna fábrica que tienen que salir tal cual, ¿no? Tal cual el modelo establecido. Gracias. Muchas gracias, Vanessa, por tu reflexión. Muy bien, para concluir con el análisis de esa película, voy a dar un aporte muy bien, para concluir con este análisis, voy a dar un aporte en donde dice, cada docente tiene la sea motivado, a que el estudiante pueda lograr investigar, conozca, hasta pueda ver en nuestros estudiantes. Por eso, Ken Robinson nos dice que las escuelas matan la creatividad, pero ¿qué estamos buscando? Que las escuelas sean, promuevan la creatividad, de que el estudiante o el alumno comprenda su alrededor, comprenda en cómo es, qué talento tiene él y pueda ser libre de expresarse, libre de ser él mismo, sin sentirse oprimido, sin sentirse con ese baja autoestima de no realizar lo que él quiere hacer. Muy bien, muy importante esta película, nos ha llevado mucho a la reflexión y